A continuación vamos a trabajar con el diseño de la sección transversal y para eso vamos a sacar una toolbar o una barra de una paleta que nos va a permitir colocar la sección. Por ejemplo, en el apartado de Home voy a ir aquí a la zona donde dice Tool Palette, ¿sí? O Control 3 y cuando nosotros activamos esa pestaña en automático nos aparece esta paleta. Estas paletas o esta barra de paletas nos ayudan a poder colocar una sección transversal o pueden traer blogs o comandos, ¿sí? Varias ahí características, ¿no? Entre ellas está la de las secciones transversales. Por ejemplo, aquí en la pestaña que dice ensambles en sistema métrico, ¿okay? Si yo le doy botón derecho, puedo asegurarme aquí donde dice el nombre de Tool Palettes, asegurarme que estoy en el catálogo de ensambles métricos, ¿okay? Entonces aquí en la primera pestaña que dice ensambles comunes, puedo yo ya traer de la librería que trae el programa. Por ejemplo, voy a traer un ensamble, ¿sí? Y lo voy a colocar en esta posición. Entonces, cuando nosotros entramos, ¿sí? Y salimos del comando con un enter, aquí nos manda algunos informes. Tenemos nuestra sección, una sección que nos manda el programa, en la cual si yo entro aquí a las propiedades, por ejemplo de este componente, aquí me va a decir el número de espesores de capas que tiene y el valor de cada espesor con fin de poderlo cambiar, como las dimensiones de este elemento, ¿sí? Si tenemos por ahí alguna banqueta o algún elemento adicional, podemos hacerlo. Por ejemplo, si yo toco y voy a las propiedades, lo voy a hacer a través, entré a las propiedades del ensamble, quiero ir a aquí botón derecho y acá está, propiedades. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que me está indicando, voy a seleccionarlo, le di escapar probablemente. Entonces, aquí me está diciendo que hay dos capas de pavimento, una base y una subbase y el espesor de cada uno, como también el bombeo, el ancho del lado que estoy utilizando para las calles. Por ejemplo, le voy a dar 3 metros y medio, 2.5, le doy un enter y podemos ver cómo crece el tamaño. Voy a cambiarle el espesor de la subbase, ¿sí? Le voy a dar un enter. Entonces voy a salir, trabajé únicamente con el lado derecho, es donde hice el cambio. Aquí ya está el espesor más pequeño, un poco más largo la longitud y demás. Esto es de modificación de las ensambles que vienen comúnmente o que son utilizados. Mas, sin embargo, si queremos utilizar una desde cero, vamos a ir aquí al apartado que dice corredores y le voy a decir que quiero crear un ensamble, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar sección. Aquí nos está preguntando por el estilo de visualización del código. Voy a utilizar básico y aquí le voy a indicar que quiero en las etiquetas que me mande para la sección que me dé sección transversal de diseño y etiquetas. Está bien, ¿sí? Y sección transversal con etiquetas y links. Con etiquetas está bien. Entonces en este momento aquí le voy a poner el ensamble. A partir de este sería el eje de conexión, ¿sí? El center line, y a partir de ahí voy a poder colocar elementos.
Si yo voy aquí a la pestaña de básico, por ejemplo, aquí viene un apartado que dice simplemente una capa de pavimento o una capa de la sección transversal, puede ser base, subbase. Entonces aquí le indico, me está preguntando si va a ir del lado derecho, del lado izquierdo, qué medida va a tener, ¿sí? Qué espesor va a tener y el bombeo. Entonces le puedo decir, va a tener 4 metros, por ejemplo, ¿sí? Con 20 centímetros de espesor, toco el elemento y aquí ya me está poniendo el dato o el valor, ¿no? Por ejemplo, voy a querer uno similar del lado izquierdo, una capa, aquí lo voy a poner, ¿sí? Voy a seleccionar del lado izquierdo, voy a tocar mi eje y ahora aquí lo tenemos. Si yo necesito una capa adicional, pues bueno, le doy la distancia, ahora el espesor van a ser 30 centímetros, ¿sí? Con la misma dimensión, voy a tocar aquí donde se va a conectar, que es en este punto. Aquí ya tenemos la siguiente capa con el siguiente espesor, ¿sí? De igual manera, aquí puedo ir colocando cada capa. Por ejemplo, del lado derecho voy a querer una capa adicional. Bien. De igual manera, pudiéramos seleccionar, ¿sí? Alguna otra parte de la estructura o voy a eliminar estas capas, ¿sí? Voy a eliminar estas capas que coloqué y también trae una personalización para México con respecto a las estructuras. Por ejemplo, ya por default, si yo voy aquí donde dice, bueno, esta es simbología, por ejemplo, aquí tenemos, que será, más bien aquí va a ser en el apartado de, es que está aquí en la parte superior. Por ejemplo, carriles de 7 metros, de 3 metros y medio, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar 3 metros y medio. Aquí ya también nos está poniendo de qué lado, por ejemplo, me está pidiendo espesores, ¿sí? De la base, subbase, el ancho del, si yo, esto por default está 3 metros y medio, lo puedo cambiar. Entonces aquí ya viene ya 4 capas, ¿sí? O 3 capas que pudieran venir por ahí y nosotros podemos definir el espesor de cada una. Voy a pedir del lado izquierdo de la misma forma la misma estructura, aquí lo vamos a colocar. Adicionalmente pudiéramos colocarle la parte de los hombros, ¿sí? Ya la proyección es de taludes, ¿okay? Entonces aquí lo pudiéramos hacer. Yo voy a regresar a la pestaña que dice básico, donde vamos a poner aquí un machuelo. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí la herramienta, aquí me está dando las dimensiones que puedo cambiar en las propiedades. Aquí le voy a indicar que va a ser del lado derecho. Aquí está. Voy a necesitar otro del lado izquierdo. A continuación puedo poner una banqueta, si es que estamos hablando de un fraccionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos Basic Sidewalk, ¿sí? Entonces aquí pudiéramos poner una banqueta, aquí me da la dimensión, me da el espesor de la losa de la banqueta, el ancho que va a tener. Si yo quiero dejar una separación entre el machuelo y la banqueta, ¿sí? Para poner una riaten, entonces lo podemos poner en esta parte. Por ejemplo, ya aquí estoy poniendo mi estructura. Del lado derecho también vamos a ponerlo de forma similar.
¿sí? Y al final vamos a poner la proyección de corte y relleno para ya que lo compare con respecto a la superficie. Voy a regresar aquí en utilerías, perdón, aquí en secciones, la pestaña que dice secciones típicas. Esto es la personalización de México, y voy a utilizar aquí una proyección de talud que dice básico, ¿sí? Voy a aplicarlo en este momento y le voy a indicar que va a ir en este punto, ¿sí? Y voy a indicarlo sí, lo puedo poner también del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces aquí lo estamos colocando. Ya la sección transversal que nosotros utilizamos. Entonces ese pudiera ser el diseño de la sección transversal que nosotros querramos aplicar ya en el proyecto.